la enseñanza de esta hermosa tarde y vamos a hacer solamente un breve repaso así a grosso modo, solo mencionar los títulos. Estábamos hablando de que los ángeles en el Antiguo, encontramos ángeles en el Antiguo Testamento. Estudiamos también de que hubieron ángeles en la vida de Jesús y creo que Cristian pues les envió toda esa información. También hubieron ángeles en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ángeles en las epístolas, ángeles en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Desde el principio hasta el final, nosotros podemos ver en la palabra de Dios el movimiento de ángeles, los ángeles de Dios, esos ángeles que están a favor de nosotros para defendernos, para ayudarnos, para pelear, ¿verdad? Ángeles que fortalecieron la vida de muchos y lo siguen haciendo ahora. El asunto es que muchas veces no los vemos, no es que muchas veces no los vemos, pero sí podemos sentir la presencia de Dios también a través de ellos, ¿verdad? Entonces todo esto es promesa de Dios de que Él nunca nos iba a abandonar y tenemos esa firmeza en nuestro corazón de que Dios siempre peleará por nosotros, Dios siempre nos ayudará, Dios siempre nos sostendrá y utilizará cualquier medio posible para rescatarnos, para fortalecernos y para ayudarnos en nuestras debilidades, ¿verdad? Tenemos la asistencia, haciendo un repaso rápido, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A esos ángeles preciosos que Dios ha asignado en la vida de los cristianos para defendernos, ¿verdad? Así que no tenemos que temer, tenemos que estar confiados y seguros de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante y todo lo que Él tenga que hacer para cuidar y guardar la vida de sus hijos, cuando tiene propósito todavía con nosotros, Él va a hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Porque Él es el Dios de lo imposible. Entonces Él va a hacer hasta lo imposible para poder guardar y cuidar de cada uno de nosotros, independientemente de lo que estemos pasando. Dios espera que nosotros aprendamos a confiar en Él. Como esta es una guerra espiritual, decíamos, hay cosas que no las entendemos el por qué suceden, por eso necesitamos estar activados, necesitamos entender la voluntad de Dios, necesitamos discernimiento espiritual que no se logra de otra forma que estando metidos en la presencia del Señor. Ahí se agudizan nuestros sentidos espirituales, ahí donde afilamos el machete, como dicen, el hacha, y ahí es donde nosotros nos preparamos para toda buena obra, ¿verdad? No hay nuestras fuerzas, que cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, estamos diciendo que dependemos de su gracia, de su favor y de su misericordia, y no de nuestras habilidades, no de nuestras cualidades, de nuestras virtudes, sí que son un elemento importante en el desarrollo del ministerio, pero que lo más importante es contar con la presencia de Dios. Moisés lo dijo claramente: si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, cuando estaban saliendo de Egipto, dijo, no nos saques de aquí. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro eso, que nuestra dependencia del Padre tiene que ser absoluta. Eso es algo que se desarrolla, no es de la noche a la mañana, desarrollamos esa total dependencia y esa confianza en la presencia del Señor, y no importando las debilidades, las situaciones por las que hemos pasado o estamos pasando, Dios, Él es el que perfecciona su obra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces tenemos el poder de Dios a favor de nosotros, y, o sea, no tenemos excusa, no podemos decir Dios no pude hacerlo, porque tenemos las suficientes armas. Por eso estamos aquí, porque necesitamos aprender urgentemente el uso de las armas, de las estrategias que tenemos a nuestro beneficio, que así de la misma manera, y tenemos que tener claro que el enemigo también utiliza estrategias, y las mismas estrategias que ha utilizado el enemigo desde mucho tiempo atrás, él la sigue utilizando. Hay un dicho que dice, la misma mica en la misma rama, dicen, ¿verdad? Entonces, nada más que él hace algo diferente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Entonces, no cambia, las estrategias son las mismas, nada más que él utiliza diferentes formas
para presentarse. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que estar apercibidos y poder velar y estar en oración, estar atentos a la palabra para no entrar en tentación, porque el enemigo no va a descansar hasta vernos en el suelo, hasta vernos tendidos en el suelo, diciendo ya no puedo más, ya no aguanto más, y ese es el deleite de él, vernos acabados, pero no le vamos a dar ese gusto porque Dios, nuestro Padre, ha preparado mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, y nuestros enemigos son los que tienen que huir, no nosotros. Nuestros enemigos son los que tienen que salir corriendo a causa de esa presencia poderosa, esa presencia santa a favor de cada uno de nosotros. Entonces, como cristianos amados, repito, no tenemos excusa de decir es que la vida cristiana no es fácil, y es cierto, no es fácil, pero de la única forma que usted y yo podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios, podemos vivir en santidad es solamente sometidos a la presencia de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, amados, el versículo llave para esta lección está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que ya se los había adelantado, donde dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de estar atentos, amados. Esto está hablando, sed sobrio. Lo contrario de sobrio es ebrio, una persona ebria, una persona que está emborrachada, no tiene control ni de sus impulsos ni de nada, ha perdido totalmente el control de sus miembros, es capaz de hacer cualquier cosa, una locura, pero en el caso de nosotros nos dice la Biblia que seamos sobrios y que velemos, ¿verdad? No es que vamos a estar velando, se refiere a que vamos a estar despiertos en la noche, no vamos a dormir, no vamos a descansar, en nada de eso, no se refiere a eso, sino que cuando habla de ser sobrios y velad, la palabra de Dios está hablando de que tenemos que estar atentos. La palabra de Dios dice, no desconocemos las maquinaciones del enemigo, nosotros ya sabemos a través de la historia, a través de los tiempos, de las edades, a través de la palabra de Dios hemos visto a ciencia cierta las maneras y la forma en que el enemigo ha tendido trampas, ha utilizado a quien se ha dejado de utilizar y en fin, tantas cosas que ha traído caos, que ha traído muerte, que ha traído destrucción, porque se le ha permitido. Por eso es que tenemos que ser sobrios y velar. Y de la manera que nosotros podemos ser sobrios y estar velando es cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, porque ella es nuestra luz, ella es la que alumbra nuestras tinieblas, ella es la que nos ayuda y nos da sabiduría, entendimiento y nos da todos los recursos que necesitamos, el conocimiento. Por eso la Biblia dice, mi pueblo, ¿qué sucede? El pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento, porque despreciamos las escrituras, porque las personas muchas veces prefieren, y no estoy hablando en particular de nadie, pero las personas en mucho pueblo de Dios en el mundo entero prefiere hacer otras cosas que exponerse ante la palabra, que exponerse ante la presencia de Dios. Por eso es que muchas veces el enemigo ataca, el enemigo utiliza muchos medios y muchas formas y no entendemos el porqué de las cosas, porque estamos ebrios con tanta cosa alrededor de nosotros, porque no le hemos dedicado el tiempo a la palabra de Dios, no hemos orado lo suficiente y tomamos muchas veces la vida cristiana como que si fuera pertenecer a un club social o algo así. Esto no se trata de club social, el diablo no está jugando con nosotros, déjeme decirle, por eso hay tanta destrucción, hay tanta cosa que se está moviendo en los ambientes en estos últimos tiempos y mucho pueblo de Dios está adormitado en vez de estar despiertos y alertas, como dice este versículo. Mire cuánto hay que hablar solamente de esas palabras, ser siervos y velar. Por eso es que muchas veces el enemigo ataca y no nos damos cuenta por dónde. Y déjeme decirle, no estamos dándole gloria al enemigo. El único que merece la gloria y la honra es Jehová de los ejércitos. Pero estas cosas es necesario decirlas para que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, nos activemos y agudicemos nuestros sentidos espirituales para que podamos estar atentos, primeramente a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está hablando, y segundo, que el enemigo, cuando estamos atentos, estamos sobrios y estamos velando conforme a la palabra de Dios,
El enemigo no nos va a encontrar desapercibidos, como hablábamos con Gedeón, aquellos hombres que fueron probados. Dios les dijo, llévalos al río. Mucho pueblo de Dios está hincado tomando agua del mismo río, cuando hay otros que debemos y debemos de estar apercibidos, tomando agua de la mano, pero mirando lo que está haciendo, alimentándonos de la presencia de Dios, haciendo lo que tenemos que hacer, porque usted y yo no podemos dejar de trabajar, no podemos hacer tantas cosas que son importantes, pero no podemos descuidarnos de nuestra vida espiritual. Y entonces esos descuidos, amados, se pagan muy caros. El enemigo, le repito, no está jugando con nosotros. Él tiene bien claros sus propósitos y sus planes. Igual nosotros como hijos de Dios, con mucha más razón, tenemos que tener bien claros los propósitos y los planes de Dios en nuestra vida, que son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que la victoria es nuestra, no tenemos por qué temer a las acechanzas del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El problema es que nosotros le demos cabida al enemigo. Cuando usted y yo le damos cabida al enemigo, él entra y hace y deshace y hace como él quiere, porque nosotros mismos se lo hemos permitido. Pero nosotros que conocemos quién es nuestro Dios, que conocemos las armas que tenemos y que conocemos el enemigo al que nos enfrentamos. Por eso esto es necesario que lo escuche toda la iglesia. Es necesario. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pasamos tan desapercibidos de la vida y el enemigo muy feliz, muy contento, mientras estamos adormitados, mientras estamos distraídos, divagados. Entonces viene él y aprovecha de tirar sus artimañas y sus anzuelos con carnada, de las cuales nosotros muchas veces caemos. ¿Por qué razón? Porque no estamos apercibidos, y más de los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles. Yo les decía la vez pasada, no podemos estar actuando como en los que no conocen al Señor. Somos diferentes, tenemos un espíritu diferente, tenemos que pensar diferente, hablar diferente, y porque, oiga, escuche esto, iglesia, cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros pensamos mal, cuando nosotros hacemos todas estas cosas que no le agradan a Dios, estamos dándole gloria. Ahí sí el enemigo es feliz. ¿Por qué razón? Porque no le estamos dando gloria a Dios, porque estas cosas no le pertenecen a Dios. Le estamos dando gloria al enemigo, y él es de la única manera que él recibe gloria y recibe adoración es cuando nosotros caemos en estas trampas sutiles que el enemigo envía, y muchos cristianos es atrapado en estas cosas. Por eso usted y yo tenemos que ser celosos de nuestra vida espiritual. Como les he dicho siempre, esto no es fácil. Esto requiere depender de la presencia de Dios en todo tiempo, para que Él controle nuestros pensamientos, nuestras palabras, para que Él controle todos nuestros sentidos espirituales y nuestros sentidos físicos también, y estemos agudizados en nuestros oídos y en nuestros sentidos para poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo, recuerde, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de su amado Hijo. En las tinieblas hacíamos todas esas cosas, pero ahora en el campo, en el área de Dios, en el reino de Dios, usted y yo tenemos que marcar la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Aquí no es que voy a decir, pero es que eso es difícil, pastor, claro, difícil. Va a ser difícil cuando usted y yo no nos hemos sometido a la presencia de Dios, cuando no buscamos, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando no tenemos que hacer todo lo que Jesucristo nos dejó. Porque si nosotros miramos qué fue lo que hizo Jesús aquí en la tierra, dice la Biblia que Él anduvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad. Entonces lo mismo Dios quiere que nosotros hagamos, que sepamos distinguir lo bueno de lo malo y escojamos lo bueno, dice la palabra, para que vivamos. De parte de Dios, a activarnos, a ser sobrios, a velar y no permitir que el enemigo meta sus sucias manos en nuestra vida, porque somos santos. No tenemos excusa. Aquí nadie puede excusarse delante de Dios. Las armas están preparadas, las tenemos listas. Lo único que tenemos que hacer es tomarlas, agarrarlas y utilizarlas en el nombre de Jesús. Así que el versículo llave es ser sobrios y velad. ¿Por qué? Mire por qué. ¿Por qué tenemos que estar sobrios, hermanos? ¿Por qué estas cosas? Porque vuestro adversario, el diablo, dice la palabra,
como león rugiente. No es que es un león. El león de la tribu de Judá se llama Jesucristo. Pero el enemigo como león rugiente, como es un imitador, el enemigo es un imitador. Entonces él anda buscando alrededor a quién. Buscando a quién devorar. Por eso me gusta ese dicho, me causa un poco de risa, pero hay mucha razón en eso. El que no ora, el diablo, ya lo dijo. El que no ora, el diablo se lo devora. Y esa es una gran verdad. Parece chiste, pero es cierto. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer solamente oracioncitas de 5 o 10 minutos y para apaciguar nuestra alma y leer un versículo solamente para, ya voy a decir, ya hice lo que tenía que hacer. No, eso no es así. Estamos viviendo los últimos tiempos, amada iglesia, y es necesario que usted y yo dependamos totalmente de la presencia de nuestro Dios, porque nadie, absolutamente nadie, que está acostumbrado a orar solamente 5, 10, 15 minutos y a leer la palabra como que si fuera un periódico, va a poder soportar y va a poder estar firme ante las acechanzas de ese enemigo. Porque el hecho de que usted ore, el hecho de que usted lea la palabra, el hecho de que usted y yo nos sometamos a Dios, no significa que el diablo no se la va a tirar contra nosotros. Más fuerte lo va a hacer más bien. Pero usted y yo estamos preparados. Usted y yo no estamos desapercibidos, estamos con conocimiento de la palabra, estamos llenos de su presencia y es saber vencer sobre toda fuerza del mal. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. No es que lo va a vencer, él ya venció al mundo. El mundo está bajo la planta santa de sus pies. ¿Y sabe quiénes son sus pies? Somos ustedes y somos yo. Y soy yo, su iglesia, la iglesia del Señor. Por eso es que tenemos que pararnos firmes sin fluctuar. Hoy sí, mañana no. Mañana sí soy cristiano, pero pasado no. O cuando viene una temporada de, muchos cristianos, cuando viene temporada de Semana Santa y de Navidad y todo eso, se tiran un clavado en el mundo y como Dios es amplio en perdonar, entonces venimos, nos arrepentimos, como Dios me va a perdonar y ya vuelvo al Señor otra vez. Esto no es así, iglesia. Y máxime ahora, los tiempos que estamos viviendo, el adversario anda, pero más feroz que nunca, porque sabe que le ha llegado su fin, porque él fue vencido de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo no tenemos que temerle. En lo humano sí, cuando nos enfrentamos a situaciones de estas, claro, en lo humano causa temor, pero como hemos dicho, nosotros somos seres espirituales, ya no somos carne, alma y espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo. Y mientras más buscamos del Señor, nuestro espíritu se fortalece, nuestra alma se alienta y nuestra carne recibe nueva fuerza, porque somos seres espirituales. Así que vamos a darle gloria al Señor. Y el versículo llave, repito otra vez, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso no me gusta ese nombre, Débora. Pero bueno, ya, cada quien va, nunca le vaya a poner, por favor, a una hija suya, Cristian, nunca le vaya a poner Débora, pero sí de la Biblia, ¿verdad? Pero hay una Débora porque viene como que fuera del devorador. Son bromas, amados, son bromas. Eso es un nombre bíblico, ¿verdad? Pero viene así como de la palabra devorar, ¿verdad? Amados. Entonces, vamos a iniciar, amados, oiga bien, esta solo fue la introducción. Ya se nos fue la hora en la introducción. Pero es necesario que usted y yo lo conozcamos y estemos apercibidos de esto. Leíamos una de las llaves, hermanos, que no se nos olvide que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Estamos hablando de Efesios 6:12. No es contra sangre ni carne, no es contra su hermano, no es contra su familiar, no es contra su pastor, contra sus autoridades, no es contra su presidente. Ojo, hello. No es contra nadie de carne y hueso. Y a veces nosotros actuamos y nos ponemos así, como que, hermano, mire aquí, yo le voy a decir algo, el que se deja usar, el enemigo lo usa. Pero tenemos que entender que si yo me dejo usar, que si yo lo ofendí a usted en algo, es porque me dejé usar. Por eso es que la Biblia nos manda a arrepentirnos, a pedirnos perdón los unos a los otros, porque nos dejamos usar. Porque reaccionamos de una manera incorrecta. Por eso, hermano, la palabra de Dios es el espejo. La palabra de Dios es la que nos dice cómo, si estamos actuando o no estamos actuando bien en nuestra vida. Porque Dios nos manda a estar en paz los unos con los otros.
estad en paz los unos con los otros, perdonaos los unos a los otros. Si alguien tuviera una ofensa contra alguien, ¿verdad? Pónganse a cuentas. Aquí no es de darle tanto lugar al asunto. El asunto es que el orgullo y muchas cosas más. Pero usted y yo, hermano, estamos aquí para limpiarnos. Si estamos y hemos dispuesto, yo le bendigo, yo no me canso de decirle, hermano, de bendecirle a usted, porque usted ha estado dispuesto a recibir esta palabra con fidelidad. Por eso yo bendigo a todos y también a los que no, ¿verdad? Pero usted que ha estado ahí firme y constante, por eso dice la Biblia, estad firmes y constantes sirviendo al Señor siempre. No es que hoy sí, mañana no. Sabemos que van a haber momentos en que usted no va a poder, pero bendito el momento en que usted decide conectarse a esta palabra, porque usted está siendo edificado, usted está siendo formado. No es por quien está dándole enseñanza, no. Si aquí yo también estoy aprendiendo, aquí la gloria es para el Señor. Todo lo bueno que pudiera suceder en todo esto, la gloria es para nuestro Padre Celestial. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, y que si nos dejamos usar por Dios, Dios nos va a usar. Pero si nos dejamos usar por el enemigo, también nos va a usar. Eso lo tenemos que tener clarito. Por eso es que nos tenemos que despojar todos los días. Yo sé cómo soy, usted sabe cómo es. Por eso buscar a Dios temprano en la mañana y decirle, Señor, aquí te pongo mi carácter, aquí te pongo mi genio, aquí te pongo mi vocabulario, aquí te pongo mis pensamientos, aquí te pongo todo lo que soy, desnudarnos ante la presencia de Dios para que Dios trate en esas áreas y para que después el enemigo no tome ventaja. Lo voy a probar con ese genio que tiene, porque como es tan que me corta, como decimos, ¿verdad? Entonces, ahí te va esto y ahí ve el enemigo, mire. Y ahí ve el enemigo hasta que va probando todas esas debilidades que nosotros tenemos como seres humanos y que Dios sabe que las tenemos. Dios no nos juzga por nuestras debilidades, pero sí espera que nosotros sometamos todas nuestras debilidades en oración y ante la palabra, delante de su presencia. Entonces, el enemigo no toma ventaja. El enemigo no toma ventaja cuando usted y yo hemos sometido todo nuestro ser interior. Señor, aquí está mi corazón, solo tú lo conoces, qué es lo que hay ahí adentro. Líbrame de los pecados ocultos. Líbrame de cometer errores, líbrame de pensar mal, líbrame de hablar mal. Hermano, a paz hemos sido llamados. Tenemos que ser esforzados y valientes. Por eso Dios le dijo, Josué le dijo al pueblo, esfuércese mucho. Esto requiere de ser valiente, de negarse a uno mismo. Esto requiere de esforzarse mucho, como le dijo Josué al pueblo, para hacer conforme a lo que en el libro de la ley está escrito. Por eso él lo testificó, porque él pudo ver, yo siempre lo he dicho, él pudo ver la manifestación de Dios en todas las áreas de su vida, porque se agarró de la palabra de Dios y porque él decidió agradar al Padre antes de cualquier otra persona. Eso usted y yo lo tenemos que tener bien claro. Nuestro propósito, nuestro deseo, aquí no hay compadrazgo, aquí no hay nada, hermano. Y le repito, disculpe que le repita tanto esto, pero es necesario que lo entendamos. Aquí usted y yo no tenemos que quedar bien con nadie. Aquí al que tenemos que agradar es a Dios, a Dios, a Dios, a nadie más. Por eso es que usted y yo muchas veces, a veces hasta nos tiramos de enemigos a la familia, al hermano, qué sé yo, porque usted y yo tenemos que agradar al Padre, y así como usted está honrando, aunque usted sea deshonroso, escuche esto, aunque usted se vea deshonroso ante la vista de un ser, de un pariente, de un hermano en la fe, de sus compañeros de trabajo, Dios lo va a honrar, Dios me va a honrar a mí, porque estamos disponiendo honrar a Dios antes que cualquier otra cosa, y al enemigo no le gusta eso, al enemigo no le gusta la honra, al enemigo le gusta la deshonra, al enemigo le gusta deshonrar a las personas, pero nosotros bien sabemos que cuando nosotros decidimos honrar a nuestro Padre Celestial, por muy que sea alguien muy cercano, usted y yo, si estamos convencidos de lo que la palabra de Dios dice, usted no tenemos que nadar a favor de la corriente, usted tenemos que ir contra la corriente, porque sabemos lo que dice las escrituras, no lo que dice el pastor, no lo que dice el liderazgo de la iglesia, no lo que dice algún fulano sutano predicando en otras áreas. Es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué Dios está diciendo a la palabra? Hermano, recordemos que una de las cosas importantes que Dios va a bendecir es
su obediencia y mi obediencia. ¿A quién vamos a ser fieles? Ustedes busquen a quién servir, les dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es el que tiene que recibir la gloria y la honra. Los demás pueden hacer lo que ellos quieran, pueden pensar lo que quieran. El enemigo es el que toma ventaja de eso. Pero yo mantendré mi postura como hijo de Dios, como representante del reino de los cielos. Amén. Como representante del reino de los cielos, yo voy a mantener mi postura como hijo, porque el día de mañana Dios me va a pedir cuenta. ¿Qué pasó? Que me negaste en esto. ¿Qué pasó? Que te pusiste de acuerdo en esto cuando sabías que no era correcto. Ahí vamos a ser confrontados por Dios y le vamos a tener que dar cuenta a Dios de todas estas cosas. Amén, iglesia. Entonces, amados, hemos aprendido acerca de una gran guerra invisible en este progreso en el mundo del espíritu. Hemos estudiado las fuerzas espirituales del bien comprometidas en esta guerra. Y dijimos que estas incluyen al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y los ángeles. Ahora vamos a estar hablando acerca de ese enemigo espiritual. Es una fuerza espiritual poderosa del mal, conocida como Satanás. Vamos a aprender su origen, su posición anterior, cómo cayó, de sus atributos, de su naturaleza, su esfera de actividad, y vamos a recibir una instrucción a sus estrategias. Por eso es bueno que usted y yo estemos aquí, no lo perdamos, porque vamos a ser instruidos. Aparte de lo que ya conocemos, vamos a recibir conocimiento. Entonces, amados, vamos a continuar estudiando acerca de esas fuerzas espirituales del mal, al aprender acerca de sus demonios, el mundo y la carne. Son tres esferas, oiga, escuche esto, son tres esferas en la cual el cristiano se encuentra en esta batalla. Con los demonios, con el mundo y con la carne. Por eso, hablando del mundo, dice que el que tiene fe en Cristo ya ha vencido al mundo. Y la carne, ¿verdad? Porque ese es de los apetitos de la carne y todo lo que dice la palabra de Dios acerca de todo lo que la carne quiere hacer, pero que nosotros sabemos que no está bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta es una lucha. Y los demonios, los seres espirituales, que son los que les interesa más tenernos ahí, subyugados, sometidos, que usted y yo no entendamos, no comprendamos las escrituras, no entendamos el plan de Dios, no conozcamos la voluntad de Dios. Que yo le decía el sábado pasado con los jóvenes, cuando Dios pone un propósito en la vida de nosotros, el enemigo lo cree más que nosotros mismos. Y él sabe bien lo que nosotros podemos llegar a hacer si tan solamente nosotros nos metemos con Dios. Él sabe. Él lo sabe. Por eso es que el diablo, oiga, escuche. Por eso es que el diablo la agarra con algunas personas y los hace caer y los hace pecar y en fin, tantas cosas, porque sabe que esa persona metida en la presencia del Señor va a ser una explosión tremenda para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros como cristianos entendemos todo esto, con mucha más razón todavía no le vamos a dar lugar al enemigo para que tome ventaja. Entonces, amados, demonios, el mundo y la carne. Los demonios, los principados, las potestades, que ya sabemos que son nuestro enemigo número uno. El mundo, ya hablamos de que cuando se habla del mundo no se refiere a la esfera terrestre, sino que está hablando de la gente que no conoce del Señor, aquellos que se burlan de usted por ser cristiano, cuando usted testifica de Cristo, aquellos que le hacen la vida imposible. Es el mundo. Confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo, no a la esfera terrestre, al mundo, a la gente que está sin Cristo. Y la carne son los apetitos, a lo que nos pide hacer esta carne: el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, el robo, la maledicencia. Póngale nombre usted, lo que usted quiera, la palabra de Dios lo dice. Por eso estuvimos hablando también del fruto del Espíritu, que ese se va a manifestar solamente cuando estamos sometidos a la presencia de Dios, cuando nos sometemos a la presencia del Espíritu Santo. Ya empiezan a salir, no es que van a venir, empiezan a resurgir de adentro, porque el Espíritu Santo está adentro. Y para que surjan todas estas cosas, tenemos que vivir sometidos a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, amado, en la guerra, en el mundo natural, decíamos que un soldado debe primero identificar a su enemigo. Antes de entrar en el campo de la batalla, no se va a ir a tientas a pelear contra el enemigo sin saber a ciencia cierta con quién se está enfrentando.
Entonces, debe de estudiar toda la información que esté disponible sobre su enemigo. Eso es lo que hacen las personas de inteligencia. Cuando hablan de inteligencia, no es que son más inteligentes que otros en los soldados, sino que hay un cuerpo de inteligencia que se encargan de estudiar en qué posición se encuentra el enemigo, a qué distancia pueden enviar un cohete, cuántas personas pueden enviar, si tienen que enviar tanques o esto y lo otro. Ellos saben a ciencia cierta porque son el cuerpo de inteligencia de ese ejército. Entonces, amados, debemos de estudiar. ¿Y dónde? La palabra de Dios. Ahí es donde están nuestras estrategias. Entonces, esta es la razón por la cual las fuerzas militares pasan mucho tiempo reuniendo información de inteligencia sobre el enemigo. Lo mismo es en el mundo espiritual. Solo podemos batallar efectivamente si identificas a tu enemigo. Si usted y yo entramos en temor ante una situación o algo, porque es normal tener temor, pero si nos mantenemos en temor siempre significa que no estamos bien preparados y que necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios para que entendamos, amados, las estrategias, para que entendamos de qué manera el enemigo quiere. Por eso dice la Biblia, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces, hermano, cuando reconocemos sus estrategias, su naturaleza e identificamos sus artimañas, es de la única manera que podemos batallar efectivamente. Muchos cristianos peleando contra la carne y hoy están en Cristo, mañana caen, hoy están en Cristo, mañana caen, y agarraron de jueguito aquellos. ¿Por qué razón? O porque les gusta el pecado o porque no han identificado verdaderamente las formas como el enemigo viene para volverlos a atrapar otra vez. Entonces, como hemos aprendido, amados, las fuerzas espirituales que enfrentamos no son de carne, son fuerzas espirituales de maldad. Entonces, entrando en materia, amados, vamos a estar hablando acerca del origen de Satanás. Así que, ¿qué dice la palabra? Satanás fue originalmente creado por Dios. Dios lo hizo. Oiga bien, ¿cómo se pudo este tipo levantar contra Dios? Sabiendo bien que es un ser creado, que Dios es un ser increado. A Dios nadie lo creó. Aquí no es que quién nació primero, el huevo o la gallina. Aquí es que Dios es un Dios que ha permanecido desde la eternidad y por la eternidad, y nadie puede decir a ciencia cierta, ah, Dios nació así o surgió así. Cuando usted escuche eso, deséchelo en el nombre de Jesús, porque a Dios nadie lo creó. Él ha existido por siempre y para siempre jamás. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra, Juan 1:3. Apunte ahí, Juan 1:3. El libro de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Dios es el que se lleva la supremacía de todo esto. Él fue el que creó todas las cosas. El otro versículo es Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, que dice la palabra, porque en él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16. Por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí está hablando de nuestros enemigos, igual que los ángeles también que están con Dios. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Para Dios, todo le pertenece a Dios. Por eso David dijo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. Amén. Colosenses 1:16. Eso es lo que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. Satanás era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios. Era un ser perfecto. Pero le fue dada una voluntad libre para escoger el bien o el mal, igual que los ángeles. Mire lo que dice Ezequiel 28:15, escríbalo, anótelo ahí, Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Satanás, que en ese tiempo se llamaba Lucifer.
Qué bonito nombre, ¿verdad? Pero después de que cayó, después de la caída, hasta el nombre se le cambió. Eso tiene mucho simbolismo a la hora de que alguien se aparta del Señor y cae de la gracia de Dios. Híjole, dice la Biblia que una persona que se aparta de la gracia de Dios y vuelve al mundo, viene a hacer cosas peores que las que hacía antes, dice la palabra, y el postrer estado de esta persona vuelve a ser peor que el primero. O sea, hay más trabajo que hacer para liberar a una persona que cayó de la gracia. Conozco a un amigo de que él era muy alcohólico, él era alcohólico, y precisamente hoy estuve hablando con él, aconsejándolo. Él está en el Señor, está bien, pero él estuvo jugando con su vida. Él aceptaba a Cristo y andaba muy bien y andaba en las reuniones y bien animado, no se perdía ni una reunión, porque antes, hermano, eran cultos todos los días, hay cultos, ya sea en la iglesia o en otro lado nos invitaban, eran cultos todos los días. Y este hermano después llegaba un tiempo, después de estar bien animado y bien fortalecido, ¡brum!, se tiraba un clavado en el, y Dios, y el enemigo lo tentaba en el área en el cual era muy débil, en la bebida. Y mire, y después cuando ese hombre caía, yo personalmente lo miré hacer cosas que nunca las había hecho desde antes de conocer a Cristo. Entonces el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Entonces hay más trabajo. Eso significa más trabajo porque hay que liberarlo de muchas otras cosas más. Yo lo miré haciendo cosas que, bueno, quedé impresionado. Ese es el trabajo del diablo. Si la gente supiera a lo que vino el diablo, no desearía la bebida, no desearía todas esas cosas que son una trampa del enemigo y que cuando el enemigo atrapa a las personas es difícil. Yo le digo, es difícil, solamente en el poder de Dios se pueden ser liberadas esas personas. Entonces, hermano, Satanás era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios, pero le fue dada una voluntad libre para escoger. Él decidió. Mire lo que dice Ezequiel 28:15, anótelo. Ezequiel 28:15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, él era perfecto, pero se le dio esa voluntad propia, igual que los ángeles que fueron también embaucados, que fueron preparados, porque eso fue lo que hizo. Eso no sucedió de la noche a la mañana, iglesia. Eso fue un plan. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, aún hasta cuando nos quieren involucrar en cosas, amados, que nosotros sabemos que no están bien, porque el enemigo viene y va hilvanando, va hilvanando todo hasta que ¡guau!, pega el zarpazo, ¿verdad? Y se mira después, y el que no estaba percibido lo agarra de imprevisto. Entonces el enemigo vino y trabajó, empezó a trabajar a los ángeles caídos, desde antes de caer, los empezó a trabajar, a saber qué les habrá ofrecido, como sucede en los tiempos de ahora. Mira, te voy a dar tanto si haces esto. Mira, que es bien astuto el enemigo. Los convenció y como tenían voluntad propia, dijeron, eso sí es cierto. De repente va a decir, perdón por lo que voy a decir, pero cuando los políticos andan, te voy a dar tal cargo, te voy a dar aquí, te voy a dar allá. Y cuando acuerdan, ganan y ni se acuerdan de los pobres a los cuales les ofrecieron tanta cosa. Va de tanta suciedad que hay, tanta corrupción. Entonces eso es lo que hizo el diablo. Corrompió con su maldad el corazón de estos ángeles. Pero fue porque ellos lo permitieron. Ellos lo permitieron. Entonces usted y yo no tenemos que permitir nada, absolutamente nada que no venga de Dios. Y tenemos que tener nuestros sentidos, lo repito, no sé por qué estoy insistiendo tanto en esto, pero tenemos que tener nuestros sentidos agudizados para nosotros entender qué viene de Dios y qué no viene de Dios, iglesia. Para que después mire qué pasó con estos demonios, con estos ángeles. Igual, dice la Biblia, Dios no perdonó. Dios no perdonó. Y lo agarró junto con Satanás y les pegó una patada y los tiró del cielo, fuera de aquí, porque yo no quiero rebelión, yo no quiero aquí, no quiero allá, no quiero nada de lo que venga en contra de mis preceptos. Y mire, fuera, fuera. Y hoy por hoy, por eso es que anda ahí gravitando en los aires y haciendo toda clase de mal con sus demonios, porque fue desechado. Por eso, escuche,
Aquí no es de ir a la carrera, aquí es de profundizarnos en la palabra. Por eso tenemos que ser esos verdaderos adoradores que Dios anda buscando. ¿Sabe por qué? Porque si no adoramos a Dios, adoramos a Satanás. Escúchenlo. Abra bien sus oídos. Si no adoramos a Dios, somos adoradores de Satanás. No podemos ser neutrales, o adoramos a uno o adoramos al otro. Entonces, de la misma manera como el diablo trabaja a los ángeles, así trabaja el corazón del hombre y de la mujer en estos tiempos. Por eso hay un montón de hombres y mujeres ahí malintencionados. Mucho cristiano. Estoy hablando a nivel general, iglesia. Muchos cristianos que se dice ser cristiano con malas intenciones en el corazón, con pensamientos perturbados. ¿Por qué razón? Porque le permitieron al enemigo ser trabajados. Y cuando el enemigo trabaja, trabaja. Nosotros somos los que nos damos vacaciones y ay, no voy a orar, hoy no voy a leer la palabra, hoy me voy a dar descanso. Ese no, ese a cada rato está reunido con sus secuaces, planeando de qué manera lo va a hacer caer a usted y a mí. Así es. Y si nosotros se lo permitimos, le damos en bandeja de plata a nuestra familia, le damos en bandeja de plata al ministerio, le damos en bandeja de plata a nuestros hijos. Sí, aquí está. Muchas veces sin darnos cuenta, nosotros estamos actuando de esa manera. Entonces, hermano, tenemos que ser, mire, tenemos que avivarnos, tenemos que abrir nuestros ojos, porque Dios está por nosotros, pero también Dios demanda de la iglesia, del pueblo del Señor, que estemos sometidos a su presencia, que nos santifiquemos, porque de la única manera que el enemigo va a respetar la autoridad de nuestra vida es cuando nos sometemos a Dios. De otra manera, olvídelo. Entonces, hermano, esa posición de Satanás antes, la Biblia describe la posición original de Satanás en Ezequiel. Anote esto y luego usted lo lee en su casa. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 17. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 17. La palabra de Dios dice, ahí léalo en su casa, la palabra de Dios va a leer este pasaje y antes de proceder, ¿verdad? Cuando Satanás fue originalmente creado, ¿quién era él? Él era un ángel de Dios. Era un integrante de las clases de los querubines. Era santo, era sabio, era hermoso y perfecto. Y cuando él miró esa perfección y esa hermosura que tenía, se le subió el humo a la cabeza. Por eso el orgullo, la altivez y todas esas cosas tienen que echarse fuera de nuestra vida, porque Dios al orgulloso y al altivo dice, Dios lo mira ¿de dónde? De lejos, allá te quiero, allá estate tranquilo, no te quiero cerca de mí, así, de lejos. Entonces, era un integrante de los querubines, santo, perfecto, hermoso. Cuando se miró hermoso y todo eso, wow, yo más bien debería de recibir alabanza y honor y gloria. Yo debería de, ¿verdad? Muchas veces yo debería, pues tengamos cuidado. Entonces, mire, él fue un líder entre los querubines. ¿Y sabe cómo se le llamaba? Guardián o querubín protector. Guardián o querubín protector. Su nombre era originalmente Lucifer, que significa portador de la luz o lucero de la mañana. Eso se encuentra en Isaías 14:12. En Isaías 14:12 encontramos acerca de Lucifer. Isaías 14:12. Él fue ataviado con piedras preciosas, engarzadas en oro. Ezequiel 28:13. Habla acerca de eso. Fue ataviado. Era un ser, pero precioso. También Ezequiel 28:13 y Éxodo 28 del 15 al 11. Anótelo. Éxodo 28 del 15 al 11. Y sabe, le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios. Y aparentemente la función de él era guiar en la adoración. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. Le fue dada una posición. Por eso hay que tener cuidado mucho con las posiciones, ¿verdad? Porque las posiciones no son para enorgullecernos ni creernos más que otro. Eso sucede en el ámbito espiritual como en el ámbito natural. Está bien que sucede en lo natural, vaya, la gente. Pero en lo espiritual, mientras más alto nos pone, decía un dicho, mientras más alto nos lleva el Señor, más humillados tenemos que estar. Porque en el momento en que empecemos a exaltarnos y a levantarnos y creernos la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola en el desierto o la bala que mató a Kennedy, hasta ahí nomás llegamos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. En cierta ocasión, hubo un predicador
Había un predicador que ya estaba saliendo de la iglesia, era un anciano, y este hombre muy humilde, muy usado por Dios, ya se le había terminado su tiempo, estaba entregando el cargo, y había un hombre muy letrado, un joven muy letrado, muy prominente en la palabra, muy estudioso, muy sabio, aparentemente. Entonces le tocaba predicar ese día. Lo invitaron para predicar. Vamos a invitar a fulano de tal a predicar. Y era el que iba a tomar el cargo de pastor. Pues este hombre vino y cuando ya le pasan el tiempo de predicar, él subió hasta como muy erguido, así muy, con mucha, bien guajeado y bien todo. Y cuando se paró enfrente a predicar, no le salió ni una sola palabra. Le agarraron los nervios y no pudo decir absolutamente nada, nada, nada. Luego él pidió disculpas y entregó el micrófono y se bajó, humillado. Entonces aquel hombre, aquel pastor anciano viene y se le acercó y no en una manera de juzgamiento, no, sino que le dijo, si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. No sé si me entiende el juego de palabras. ¿Entiende, hermano Marlon? Si tú hubieras subido como bajaste, ¿cómo bajó? Humillado. Si tú hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Entonces, qué gran lección, ¿verdad? Me imagino yo que ya después el ministerio de este hombre tuvo un cambio radical, producto de esta confrontación que tuvo este anciano con mucha sabiduría y le dije, no es de Dios y usted y yo lo sabemos. Entonces, hermano, la Biblia habla acerca de todo esto. Le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios. Qué brillante y hermoso cuando qué brillante, hermanos, y hermoso cuadro de Satanás en su posición original y es dado en la palabra de Dios. Ahí está. Es de las preciosas que hablábamos el domingo, de la luz. Nosotros somos como la luna, reflejamos la luz de Dios en nuestra vida. No es que tenemos luz propia, aquí no hay estrellas, aquí no hay que por mí, que esto no, aquí no, aquí no. Aquí no pueden haber esas cosas, porque la única estrella y ese sol refulgente es nuestro Dios que alumbra para que nosotros podamos reflejar esa luz al que esté en necesidad. Entonces, hermano, no es la belleza del enemigo reside en su habilidad para reflejar. La belleza del enemigo, repito, estaba o residía en su habilidad para reflejar la luz, pero no tenía luz propia. Era la luz de Dios la que él reflejaba. Lo único que era como una gema. Si usted pone una gema enfrente de un foco, va a reflejar colores y muchas formas bonitas. Pero si usted solo la mira así y no hay luz, no va a reflejar absolutamente nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que dependemos de Dios. Todo, absolutamente todo depende de nuestro Dios. Estamos casi terminando ya. Y vamos, bueno, para decirles, cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios. A un mayor grado que cualquier otro ser creado, era un ser especial. Dios era la luz que hacía a Lucifer radiar belleza. Dios, no Lucifer tenía, repito, no tenía luz propia. Quien hacía irradiar esa luz era Dios. Ahora bien, para mañana, amados, vamos a estar hablando acerca de la caída de Satanás, que fue lo que pasó. Satanás no retuvo su gloriosa posición, se enorgulleció. Satanás se engrandeció, Satanás se creyó, como dijimos, la mamá de Tarzán, y eso le costó su posición. Por eso es importante, hermanos, que entendamos, los que estamos en ministerio, los que anhelan ministerio, entendamos que la posición no nos tiene que engrandecer, no nos tenemos que sentir orgullosos ni creernos más que nadie, porque somos llamados a servir. Todos los que tienen una posición son entidades de servicio. No para creernos más que nadie. Que fulano es, que no es para eso.
Entonces, Satanás no retuvo. Hay personas que cuando ya están en cierta posición, se les sube el humo a la cabeza y hasta ahí nomás llegaron. Y empiezan a tratar mal a la gente, empiezan a tomar decisiones contrarias. Entonces, tenemos que estar bien claros en esto, que esto no viene de Dios, esto es del enemigo. Entonces, mire lo que dice Isaías 14, del 12 al 15. Habla acerca de Lucifer, lucero de la mañana. Repito, Isaías 14, del 12 al 15. Entonces vamos a leer solamente este versículo, vamos a cerrar con esto porque ya mañana, el día de mañana vamos a estar hablando acerca de lo que el mismo Satanás dijo y que le costó realmente su posición. Dice Isaías 14, del 12 al 15, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Isaías 14, 2 y 15. Y Ezequiel 28, 17, el último versículo. Ezequiel 28, 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ezequiel 28, 17. Me da risa porque no es que me río de esta persona, ¿verdad? Pero hubo un personaje, un cantante, que se hizo homosexual. ¿Verdad? Entonces, muy guapo. Al verlo, yo sé que alguien sabe ahí de repente de quién estoy hablando, pero parece que ser muy guapo es como que es malo, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Tergiversa algo por ahí. Y este hombre, porque sí, muy perfilado y todo, muy guapo. Y mire, cambió de posición, perdió su posición actual y ahora está en otra posición que no le corresponde. Entonces, esto es lo que hace el pecado. Miren la manera, y se los digo, para que miren la manera como el enemigo actúa. Así el enemigo actúa, hace ver a las personas, ver si quizá tal vez sea cierto, era muy guapo, muy aquí, muy allá, muy prominente y esto y lo otro. Entonces, eso, el enemigo lo utiliza para tergiversar el plan de Dios, porque ese es el trabajo del enemigo. Tergiversar el plan de Dios, tergiversar la palabra de Dios. Ahora, con eso del homosexualismo, que ahora están permitiendo que el matrimonio entre personas de ambos sexos, eso va en contra de la naturaleza, de lo que Dios creó. Y decía un predicador, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. No dijo dos hombres, no dijo dos mujeres. Varón y hembra los creó y serán una sola carne. Y tendrán familia y tendrán hijos. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Mientras más usted y yo vivimos en la presencia del Señor, más vamos a ser librados de todas estas mentiras y engaños del enemigo. La caída de Satanás de su posición angélica ocurrió a causa del orgullo y la rebelión, demostrada en 5 actitudes equivocadas, que la vamos a estar viendo el día de mañana, porque quiero ser muy respetuoso del tiempo, ¿verdad? Y de cada uno de ustedes. Así que les bendigo, iglesia. Me alegro mucho de haberles tenido esta hermosa tarde aquí conmigo y vamos a seguir hablando acerca de todas. Vamos a ir parafraseando ese versículo que acabamos de leer cuando dijo subiré al monte y vamos a ir viendo cada una de estas cosas que son muy importantes para que entendamos claramente la manera en que el enemigo fue despojado de la posición que tenía y desterrado completamente del lugar. Allá estuviera él si no hubiera hecho eso, pero bueno, ¿verdad? Son cosas que suceden y Dios sabe por qué pasan. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Eso es lo más importante. No enorgullecernos por la posición, no, porque todas esas cosas, hermano,
la rebelión, el orgullo, todo eso, viene en relación a lo que hizo Satanás. El origen de la rebelión y del orgullo fue Satanás mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esto es una advertencia para toda la iglesia del Señor, no solamente para la iglesia de Santa Rosa de Copán, para toda la iglesia en el globo terráqueo. Esto lo tenemos que tener bien claro. Así que yo le bendigo en esta hermosa tarde y me gustaría que oráramos.